Jos Verstappen o la siempre difícil situación del papá del artista en las carreras. El padre de Max Verstappen no pierde ocasión para alimentar polémicas y escenificar la dificultad que supone a veces mantenerse en un segundo plano para los padres de pilotos. La imagen al término del Gran Premio de Arabia Saudí, donde se veía a Jos Verstappen como si estuviera tieso como un muñeco de cera, llamó poderosamente la atención. Mientras que el vencedor Checo Pérez abrazaba con júbilo a todos los miembros de su equipo, el padre de Max ni se inmutaba y a duras penas logró conectar la mano con el piloto mexicano, una vez que éste se la ofreció. Difícil mayor friabilidad y falta de camaradería deportiva, la que expresó en esos momentos del progenitor del actual campeón del mundo. Pero si en alguien nos sorprende esta actitud, desde luego es en él. Hablamos de alguien con una trayectoria personal bastante conflictiva y cuyas historias acerca de cómo educó a su hijo Max levantaron bastante controversia, por decirlo todo de una forma suave. Por si quedaran dudas del profundo resquemor que Max Verstappen tenía ante la derrota de su hijo por parte de Pérez, sus declaraciones posteriores al podium no dejaban lugar a dudas. Checo sabe que no va a tener este tipo de oportunidades muy a menudo. Él es consciente y por eso fue a por ello. Tampoco se mordió la lengua cuando dijo que de no haber mediado la avería mecánica en su coche, su hijo habría logrado con facilidad la pole position. La cuestión es la siguiente: si tan clara tiene la superioridad de su hijo y por tanto Checo Pérez no es alguien que pueda inquietarle, ¿a qué viene tanta amargura y falta de señorío el día de las cosas que no salen bien? Pues quizá porque, dada la situación actual de insultante superioridad de Red Bull, la única persona que podría amenazar una tercera corona del Mundial de Pilotos sería el mexicano. Difícil, muy difícil que ocurra, sin duda, pero Nico Rosberg ya demostró en 2016 que se podía derrotar a un compañero de equipo superior en talento como era Lewis Hamilton. Y como muchas veces los hijos son una prolongación de sus padres, Max Verstappen con frecuencia también saca a pasear una actitud que deja bastante que desear. No solamente respecto a Checo, sino también hacia el resto de miembros de su equipo. El neerlandés se sabe como superior, cabría decir, a cualquier otro piloto de la parrilla, y eso le hace sentirse imprescindible a su vez en Red Bull. Y siendo quizá tan cierto lo primero como lo segundo, los Verstappen, padre e hijo, harían bien en domar su bravuconería. En la Fórmula 1 se perdona todo mientras no haya más remedio que aguantar, pero a la primera oportunidad que se tiene de cobrarse ofensas y agravios pasados, tampoco se escatima en la venganza. Confundir mentalidad ganadora con faltas de respeto no hace ningún bien a tu imagen y tarde o temprano se acaba pagando. La herencia recibida. Son muchos los que argumentan que si Max Verstappen es el piloto descomunal que es hoy en día, es gracias a esa mentalidad ganadora rayana en lo enfermizo de su padre. Pero esto es una enorme falacia, que basta ir a cualquier carrera karting de cierto nivel para comprobarlo. Está claro que Max debe mucho a la mentalidad del legionario que le inculcó su padre desde niño, pero si él fuera de serie que es hoy día, fundamentalmente se debe a estar dotado de un talento sobrenatural que otros compañeros de quinta carecían. Padres como el suyo, igual de tóxicos o exigentes según quiera verse, los hubo, hay y habrá siempre, pero la diferencia en el caso de Max es que ninguno contaba con los medios y el diamante en bruto que, a diferencia de otros padres, sí poseía Jos con su hijo. Hay ciertos momentos, y este con claridad es uno de ellos, donde se percibe que la presencia de un padre resta más que suma a un piloto. Al igual que Felipe González decía en su día que los expresidentes de gobierno son una especie de jarrón chino para su partido y sus sucesores. Algo parecido pasa con los padres de los pilotos dentro de un box. En su momento pasó, por ejemplo, con el padre de Fernando Alonso, que después de la fatídica temporada 2007, padre e hijo decidieron que lo mejor es que el padre se dedicara en cuerpo y alma a los proyectos personales del piloto asturiano fuera de los circuitos, y que sus aspiraciones por las carreras fueran contadas.
Es sin duda muy difícil pedir a un padre que se haga a un lado cuando ha sido el artífice de los éxitos de su hijo, pero llegado a un punto es algo a veces necesario. En el caso de los Alonso supieron gestionar bien, pero por ejemplo en el caso de Lewis Hamilton con su padre la cosa acabó como el rosario de la aurora, y solo muchos años después de la ruptura las aguas entre padre e hijo volvieron a su cauce. Luego están casos como el de Carlos Sainz padre, que aún llevando un control exhaustivo de la carrera deportiva de su hijo, le concede el espacio necesario y delega en su sobrino Carlos Oñoro para llevar todo del día a día. Caco, aparte de tener una excelente relación con su primo, es un profesional muy capacitado y es la compañía ideal de Sainz Jr. En los circuitos, junto al preparador físico rapper Mark Warren, Sainz padre desde hace tiempo adoptó un rol lo más invisible posible ante las cámaras, todo lo contrario, por ejemplo, del padre de Checo Pérez, que siempre está feliz al lado de su hijo con los focos apuntando hacia él. Cada persona es un mundo con sus virtudes y sus defectos, pero lo que parece claro es que si hay alguien que en la actualidad está resultando perjudicial para los intereses de su hijo, ese es George Verstappen. Y decimos, nadie es imprescindible. A sus 25 años, Supermax ya no es ningún niño y puede navegar sin problemas en solitario por las turbulentas aguas del paddock. Son muchos los que piensan que muchas de sus salidas de tono obedecen más a seguir la corriente de un padre especialista en apagar fuegos con gasolina, que porque realmente le nazca o necesite comportarse así. ¿Hasta cuándo va a durar la paciencia de Chris Horner ante las continuas faltas de disciplina y respeto que exhiben los Verstappen padre e hijo? Pues básicamente, el tiempo necesario en encontrar el George Russell que encontró Toto Wolff para demostrarle a Lewis Hamilton que no era imprescindible. Y ahora vamos a hablar de la guerra entre Daniel Ricciardo contra Max Verstappen en el equipo de Red Bull. Los pilotos tuvieron un accidente, si os acordáis, en el Gran Premio de Azerbaiyán, que los dejó fuera de carrera. En el Gran Premio de Azerbaiyán nos permitió sacar varias conclusiones, especialmente cuando grandes pilotos cometen errores severos en pos de escalar posiciones. Le pasó a Vettel con su Ferrari cuando intentó sorprender al finlandés Bottas. El alemán terminó cuarto y con una bronca terrible cuando se podía llegar a algo más. O la situación del mismo Valtteri Bottas, donde en este caso prevaleció la mala fortuna. Al finlandés se le deshilachó el neumático trasero derecho y se le acabó la carrera cuando iba primero y faltaban 3 giros. Pero el eje central de este gran premio cambiante fue la guerra de los pilotos de Red Bull. El accidente en plena recta entre Daniel Ricciardo y Max Verstappen agitaban las diferencias que hay entre los dos pilotos. La escudería austríaca intentó por medio de un comunicado ponerle paños fríos a la lucha de estos dos toros bravos, pero la competencia dentro y fuera de la pista es feroz. Los directivos de Red Bull se esfuerzan en explicar que la competencia es libre entre el australiano y el holandés, pero no toleran que esa libertad los lleve a un juego de pocos inteligentes. Red Bull no se llevó nada en Bakú. En la previa se los catalogaba como unos de los grandes animadores de la carrera y luego en la competencia estuvieron en una sintonía similar a Mercedes y Ferrari, hasta el momento del accidente. No va a ser fácil para Red Bull recomponer un buen clima de trabajo, porque tiene a dos pilotos voraces que están dispuestos a todo, incluso a romper todo tipo de protocolo. Eso fue lo que vimos en su momento. En 2 semanas que venía el premio de España, donde los catalanes podrían entender cuál de los dos toros más bravos en una escudería que estaba en llamas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado y que haya sido de vuestro agrado. Si es así, no os olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar al tanto y al corriente de todas nuestras novedades. También no os olvidéis regalarnos un like, que apoya mucho a nuestro canal, y si queréis dejarnos comentarios estaremos encantados de poder compartir diferentes opiniones con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra visita y nos vemos en próximos vídeos.